Londres es el destino turístico más popular del mundo. Y una de las cosas que hace que Londres sea tan popular es que tiene casi de todo, incluidos muchos íconos británicos famosos. Después del Palacio de Buckingham, la Abadía de Westminster, el Big Ben y los autobuses rojos de 2 pisos, William Shakespeare es uno de los iconos más populares y duraderos de Inglaterra. Sus obras se han representado en todo el mundo durante los últimos 400 años, y hoy en día son más populares que nunca, y aquí es donde comenzó todo. Esta réplica del Globe Theatre de Shakespeare fue construida cerca del sitio del original en Southwark, en la orilla sur del río Támesis de Londres. El Globe tenía 3 pisos de asientos, y podía albergar hasta 3.000 espectadores. La mayoría de las grandes obras de Shakespeare se representaron aquí, incluyendo Julio César, Macbeth y Hamlet. Es considerado como el mejor escritor inglés de la historia. La influencia de Shakespeare ha sido inmensa, introdujo 3.000 palabras nuevas en el idioma inglés, es el segundo escritor más citado en el idioma inglés. Solo la Biblia es citada más que Shakespeare. No es de extrañar que Shakespeare sea considerado por muchos como el mejor escritor de todos los tiempos. Pero a pesar de su inmensa fama, talento e influencia, no es el más vendido de todos los tiempos en lengua inglesa. Ese honor pertenece a un criminal. El libro más vendido de todos los tiempos, escrito en inglés, fue escrito en una cárcel que estaba ubicada en un edificio en el viejo puente de piedra aquí en Bedford, Inglaterra, a unos 100 kilómetros del Globe Theatre en Londres. Este libro ha tenido un gran impacto, su alcance e influencia han sido enormes, ha inspirado, alentado e iluminado a personas de todo el mundo. Ha traído paz interior y felicidad a muchos. Y tal vez pueda hacer lo mismo por ti. Así que estén atentos y escúchenlo todo en nuestro programa, El viaje de los prisioneros. Ninguna ciudad en el mundo ha impactado e influido en el mundo como Londres y, te des cuenta o no, esta ciudad ha dado forma a tu destino. Casi no hay ninguna parte del mundo que Londres no haya cambiado. Los Estados Unidos se fundaron como reacción a los edictos de Londres. Australia fue colonizada por primera vez por los criminales de Londres. Los modernos Canadá, Sudáfrica y Nueva Zelanda fueron cultivados por Londres. El rumbo de la India cambió irrevocablemente por las aspiraciones de los hombres de negocios de Londres. Sí, el alcance de esta ciudad ha llegado a todos los continentes. Su gente, su lengua, su cultura, su música, su poesía y su teatro han ido a todas partes. Y nadie lo tipifica mejor que William Shakespeare. Su obra ha sido traducida a 80 idiomas. Generaciones de niños hábiles de todo el mundo han estudiado sus obras y los amantes del teatro de todo el mundo siguen acudiendo a verlas. La influencia de Shakespeare ha sido inmensa, escribió 38 obras de teatro, 154 sonetos y numerosos poemas y versos. Introdujo más de 3.000 palabras en el idioma inglés, incluyendo crítico, frugal, excelente, descarado, asesinato e innumerables. Su vocabulario era el doble que el de una persona promedio y constaba de unas 29.000 palabras. Su uso sin esfuerzo de las palabras le permitió usar más de 7.000 palabras solo una vez y nunca más. Esas son más palabras de las que aparecen en toda la Biblia.
Shakespeare escribió alrededor de una décima parte de las líneas más citadas jamás escritas o habladas en inglés. Probablemente cites a Shakespeare todos los días sin darte cuenta. Entre las muchas frases memorables que nos ha dado se encuentran "Wild Goose Chase", "Heart of Gold", "In a Pickle", "Foul Play", y así sucesivamente. No es de extrañar que Shakespeare sea considerado por muchos como el mejor escritor de todos los tiempos. Pero a pesar de su inmensa fama, talento e influencia, no es el más vendido de todos los tiempos en lengua inglesa. El libro más vendido de todos los tiempos escrito en inglés fue escrito por John Bunyan mientras cumplía una condena de 12 años de cárcel en la prisión que se encontraba aquí en la ciudad del condado de Bedford en el siglo XVII. ¿Quién fue John Bunyan? ¿Y de qué trata su libro más vendido de todos los tiempos? Pues bien, la historia de John Bunyan comienza aquí, en el corazón de Inglaterra, en el frondoso condado de Bedfordshire. Nació en 1628 avos, apenas 12 años después de la muerte de William Shakespeare. Nació en la pequeña aldea de Arrowden, cerca de la iglesia de la abadía del Stowe, al sur de Bedford. La iglesia fue fundada alrededor de 1075 y por lo tanto ya tenía más de 500 años cuando nació John Bunyan. Juan fue bautizado en esta iglesia en la fuente normanda el 30 de noviembre de 1628 y de niño asistía regularmente a los servicios religiosos con su familia. Pero no era particularmente religioso y prefería salir a jugar con sus amigos que asistir a la iglesia. La torre de la iglesia abacial está separada de la iglesia y contiene 6 campanas. John Bunyan fue un campanero aquí. La quinta campana se llama comúnmente la campana de Bunyan porque se cree que es la única que tocó Bunyan. Antes de un servicio religioso, esta quinta campana podía sonar desde la puerta de la torre. Y se dice que Bunyan tocó esto y no los otros por temor a que la torre cayera sobre su cabeza, como castigo por sus pecados. Las pintorescas cabañas con entramado de madera en la calle cercana son un recordatorio de cómo habría sido el pueblo del Stowe en la época de John Bunyan. Habría estado familiarizado con estas cabañas, pero habría vivido en un entorno mucho más humilde. Su padre, Thomas, era un hojalatero que viajaba de casa en casa reparando ollas y sartenes. No era un trabajo bien remunerado, por lo que el dinero solía escasear y la familia era pobre. Cuando tenía 9 o 10 años, a menudo se le encontraba deambulando por el verde del pueblo del Stowe con sus amigos, maldiciendo y metiéndose en problemas. A estas alturas, odiaba ir a la iglesia, ya que le recordaba las cosas malas que había hecho durante la semana. John estaba más interesado en el deporte y en tocar las campanas, que en la iglesia y la religión. Solo deseaba que Dios lo dejara en paz. Desafortunadamente, las cosas solo empeoraron para John. En 1644 avos, cuando tenía solo 16 años, su madre murió de un fuerte ataque de gripe. Al cabo de un mes, su hermana Margaret, de 14 años, también murió. John estaba absolutamente devastado, pero esta tristeza pronto se convirtió en ira cuando su padre se casó con otra mujer solo 2 meses después. En esta época Inglaterra estaba pasando por grandes cambios, el país estaba destrozado por una devastadora guerra civil. La guerra civil inglesa se libró entre el rey Carlos I y los parlamentarios de Oliver Cromwell. La guerra era sobre quién debía gobernar Inglaterra, el rey o el parlamento. Juan abandonó su hogar y se unió al ejército de Oliver Cromwell, que apoyaba al parlamento contra el rey. Se esperaba que todos los soldados asistieran a la iglesia y se les daba una pequeña Biblia de bolsillo cuando se alistaban. Pero todo eso no le importaba mucho a Juan, le había dado la espalda a Dios y a la religión. Pero durante su servicio militar tuvo lugar un incidente importante que le hizo empezar a pensar en su destino eterno.
La compañía de soldados de John había recibido la orden de rodear y capturar una ciudad. Justo cuando John estaba a punto de entrar de centinela, un soldado le preguntó si podía ir en su lugar. John estuvo de acuerdo, pero mientras el otro hombre estaba de guardia, recibió un disparo en la cabeza de una bala de mosquete y murió al instante. Esta fue una experiencia aleccionadora y John se preguntó si Dios lo estaba cuidando y tenía un plan para su vida. La guerra terminó cuando el rey Carlos I fue capturado y ejecutado. Oliver Cromwell gobernó Inglaterra y finalmente un nuevo rey fue coronado. Sin embargo, a partir de entonces los reyes y reinas de Inglaterra tuvieron que dar cada vez más poder al pueblo y al parlamento. Después de sus deberes en la guerra, John regresó a Elstone. Se había ido a la guerra cuando era niño y ahora regresaba como un hombre. En ese momento, tenía 21 años y solo 2 años después, se casó con una chica local muy religiosa y se estableció en Elstone. Eran extremadamente pobres, por lo que John siguió los pasos de su padre y trabajó como calderero remendando ollas y sartenes. Pero Juan estaba viviendo una doble vida. Asistía regularmente a la iglesia con su esposa y cantaba y decía todas las cosas correctas para complacer a su esposa. Sin embargo, algunas de sus acciones mostraban que realmente no lo decía en serio. Tan pronto como llegaba a casa de la iglesia, se olvidaba por completo del sermón y se unía a sus amigos aquí en el verde del pueblo. John era conocido en la zona por sus palabrotas y mentiras, y rápidamente se convirtió en el cabecilla de las pandillas locales. John estaba muy inquieto. Por fuera, la vida pintaba muy bien. Tenía una esposa, una casa, amigos y un trabajo. Pero las cosas nunca son tan sencillas porque, por dentro, estaba en guerra consigo mismo. Sabía lo que estaba bien y cómo debía vivir, pero estaba haciendo cosas que sabía que estaban mal. John empezó a cuestionarlo todo. Uno de sus pasatiempos favoritos era tocar las campanas de la iglesia, pero comenzó a preguntarse, ¿cuál era el punto de todo esto? ¿De qué sirve todo este espectáculo religioso externo si él no estaba bien con Dios en su interior? Asistencia a la iglesia, canto, toque de campanas. ¿Es esto todo lo que hay que decir en la religión? Algo faltaba en su vida. Un día, John caminaba por Bedfordton cuando escuchó a un pequeño grupo de mujeres charlando mientras estaban sentadas en una puerta. Hablaban de Dios. John estaba interesado y por eso escuchó su conversación. Pronto se dio cuenta, por la forma en que hablaban, de que parecían conocer a Dios personalmente. Tenían una relación real, vibrante y personal con Dios. Juan se dio cuenta de que eso era lo que faltaba en su vida. Esto es lo que él quería. John comenzó a leer la Biblia como nunca antes la había leído. Comenzó a pasar tiempo orando a Dios. Comenzó a rogarle a Dios que le mostrara lo que realmente era correcto. Quería ser un cristiano genuino, uno verdadero por fuera y por dentro. En este momento, las ideas de Martín Lutero y Juan Calvino, las ideas de la Reforma Protestante comenzaron a afianzarse en Inglaterra. La gente comenzó a estudiar la Biblia y a seguir sus enseñanzas. Creían que la Biblia era verdadera y que debía gobernar cada parte de sus vidas. Ya no estaban satisfechos con la tradición y la religión vacía. A medida que Juan estudiaba la Biblia, descubrió las buenas nuevas de que Dios es un Dios de amor y que la salvación es un regalo, es gratis. Que los pecados de las personas son perdonados cuando aceptan a Jesús como su Salvador y creen que Él pagó el castigo por sus pecados y errores en la cruz. Juan le pidió a Dios que perdonara sus muchos pecados. Por fin, había encontrado lo que buscaba, paz interior y felicidad a través de una relación con Jesucristo. Más tarde se convirtió en miembro de la nueva iglesia, St. John's, ubicado aquí en el centro de Bedford. Decidió seguir los pasos de Jesús y obedecer las enseñanzas de la Biblia. Leyó en la Biblia que Jesús fue bautizado por inmersión como adulto.
También leyó lo que Jesús dijo acerca de la importancia del verdadero bautismo bíblico en Marcos capítulo 16 y versículo 16. El que creyere y fuere bautizado, se salvará. El que no cree, será condenado. Juan decidió seguir el ejemplo de Jesús y ser bautizado por inmersión. Y así, en 1653 fue bautizado aquí en una pequeña ensenada del río Osenduc-Mill. El cambio en John fue asombroso. Él era la nueva persona y quería desesperadamente compartir las buenas nuevas sobre Jesús que habían cambiado su vida y le habían traído felicidad. Entonces, Juan comenzó a predicar. Juan amaba la Biblia y pronto estaba predicando al aire libre, en casas, cabañas, graneros e incluso en iglesias parroquiales. Grandes multitudes se reunían para escucharlo. En ese momento, no había libertad religiosa en Inglaterra. Había reglas estrictas sobre cuándo y dónde la gente podía adorar, y la predicación al aire libre era ilegal. Pero Juan se sintió obligado a seguir predicando. Esto lo puso en grave peligro. La crisis llegó el 16 de noviembre de 1960. Cuando le pidieron a John que fuera a predicar a una granja en Lower Sensal, cerca de la aldea de West End. Sabía que correría peligro si iba, pero sintió el deber de seguir adelante y así fue de todos modos. Justo cuando la reunión comenzaba con oración, la policía irrumpió y les ordenó que se detuvieran. John fue arrestado y llevado a Arlington Manor para ser interrogado. Era una casa grande rodeada por un enorme muro de ladrillo con enormes puertas de madera en la entrada. Hoy en día, es el único edificio que sigue en pie en el que se sabe que Bunyan se alojó. John fue arrastrado a la cárcel. Su único crimen, predicar sobre Jesús y el don de la salvación. Pasó los siguientes 12 años como prisionero por causa del Evangelio y de su conciencia. Estuvo preso en 2 cárceles. Pasó un corto tiempo en la cárcel de la ciudad, que era un edificio en el centro del viejo puente de piedra que solía cruzar el río Ouse. Hoy en día, una placa se refiere al encarcelamiento de John aquí en la prisión de la ciudad. Pero la mayor parte de su tiempo en prisión lo pasó en la cárcel del condado. Esta placa en el pavimento de Bedford marca el lugar donde se encontraba la cárcel del condado en el siglo XVII. Fue demolido en 1801. John Bunyan estuvo encarcelado aquí durante 12 largos años. Las condiciones eran terribles, sucias y hacinadas, aunque Bunyan nunca se quejó de ello. John no perdió su tiempo en prisión. Hizo cordones para ayudar a mantener a su familia y habló a sus compañeros de prisión sobre la Biblia y Jesucristo. También se sentaba en su celda y escribía. Fue aquí donde escribió el libro más vendido del mundo en la historia de la publicación junto a la Biblia. El libro se llama El progreso del peregrino, es una alegoría inteligente sobre un hombre llamado Christian y su viaje desde su ciudad natal, la ciudad de la destrucción, hasta su destino celestial, la ciudad celestial. En su viaje lleno de acción, Christian se enfrenta a muchas dificultades y conoce a muchos personajes. Algunos de ellos tratan de desanimarlo y alejarlo del camino correcto. En el lado positivo, Christian también se encuentra con varias personas piadosas en el camino que lo ayudan y lo animan a permanecer en el camino correcto. Su viaje aventurero lo lleva a muchos lugares diferentes, incluidos varios puntos de referencia y ciudades como Vanity Fair, Hill Difficulty, Rose Beautiful y Valley of the Shadow of Death. John Bunyan fue influenciado en la creación de estos lugares por su propio entorno. Son lugares y estructuras que solía ver de niño, y más tarde en sus viajes a pie o a caballo. Por ejemplo, la casa hermosa Soughton House, construida aquí en 1621, pero en ruinas desde 1800. A lo largo de la primera parte del viaje, Christian lleva una carga terriblemente pesada sobre su espalda, el peso de sus pecados. Parece que lo está arrastrando al infierno.
Pero entonces, llega al muro de salvación donde hay una gran cruz. Una vez que llega al pie de la cruz, su terrible carga se desprende milagrosamente y desaparece y es liberado. También se le da un certificado que será su entrada a las puertas del cielo. Christian se regocija y continúa su camino. Pero incluso ahora, Christian descubre que su viaje no es fácil. Hay continuas dificultades, desánimos y tentaciones a lo largo del camino. Aprende que los peregrinos se enfrentan a los mayores problemas cuando se ven tentados a desviarse del camino correcto y tratar de seguir lo que perciben como un camino más fácil. Descubre que no hay atajos para llegar a la ciudad celestial. Finalmente, Christian llega a las fronteras de la ciudad celestial y cruza un río sin puente y entra en el reino. En la otra orilla, es recibido por ángeles y trompetas y se une a la alabanza del Rey de la Tierra. Por la gracia de Dios, ha llegado a la ciudad celestial. A pesar de haber sido escrito por un prisionero en una celda oscura, el libro de John Bunyan, The Pilgrim's Progress, fue un éxito inmediato. En 10 años, había vendido más de 100.000 copias y ya estaba traducido a varios idiomas. Hoy en día, es el libro más vendido de todos los tiempos y el libro que más circula junto a la Biblia. Nunca se ha agotado y ha sido traducido a más de 200 idiomas. ¿Pero por qué? ¿Qué hace que Pilgrim's Progress sea tan atractivo que ha sido capaz de cruzar culturas, idiomas y siglos? Bueno, creo que es porque todos podemos identificarnos con él. La historia de Christian es nuestra historia, la tuya y la mía, así como la de John Bunyan. Todos estamos en un viaje, el viaje de la vida. Y más específicamente, si conoces a Jesús, entonces nosotros también somos peregrinos. Nuestra vida es un viaje, una peregrinación con un destino glorioso. Fíjense en lo que dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 2 y versículo 11, amados queridos, os ruego como extranjeros y peregrinos. Absténganse de las concupiscencias carnales que luchan contra el alma. Sí, todos somos peregrinos en nuestro camino a la ciudad celestial que Dios está preparando. Esto es lo que dice en Hebreos capítulo 11 y versículo 16, que en cambio anhelaban un país mejor, uno celestial. Por lo tanto, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, porque ha preparado una ciudad para ellos. Y la Biblia comparte mucha información sobre esta ciudad, sobre el destino final del viaje de nuestra vida. Por ejemplo, fíjate en lo que dice en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4. Ahora, yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo de Dios desde el cielo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni dolor, ni llanto. No habrá más dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Esa ciudad santa es nuestro destino final y el viaje de los cristianos en Pilgrim's Progress refleja el viaje de cada cristiano a través de la vida. Solo hay un camino al cielo y no siempre es fácil. Está lleno de pruebas y tentaciones. Pero incluso en los momentos difíciles, Dios nos cuida y nos ayuda en el camino. Con cada prueba que nos hace pasar, nuestra fe se fortalece. Mientras tanto, debemos permanecer en el camino correcto, dejando nuestra carga, nuestros pecados al pie de la cruz donde Jesucristo nos ha liberado. Todos estamos en el mismo viaje, pero la gran pregunta es esta: ¿estás en el camino correcto? Hace 350 años, John Bunyan escribió El progreso de los niños mientras estaba encerrado en una celda de prisión en un puente.
Hoy en día, es el libro más vendido de todos los tiempos y el libro que más circula junto a la Biblia. ¿Por qué? Porque todos podemos identificarnos con ella. Es nuestra historia, la tuya y la mía. Todos estamos en un viaje, el viaje de la vida. Y el viaje de Christian en Pilgrim's Progress refleja el viaje de cada cristiano a través de la vida. Solo hay un camino al cielo y no siempre es fácil. Está lleno de pruebas y tentaciones. Si estás buscando apoyo en tu viaje por la vida y te gustaría que Dios te guíe, entonces me gustaría recomendar el regalo gratuito que tenemos para todos nuestros espectadores hoy. Es el clásico cristiano, Pasos a Cristo. Este libro es nuestro regalo para ti y es absolutamente gratis. No hay ningún costo ni obligación de ningún tipo. Así que, por favor, no te pierdas esta maravillosa oportunidad de recibir el regalo que tenemos para ti hoy. Esta es la información que necesitas. Teléfono o mensaje de texto 0436333555 en Australia o 020422-2042 en Nueva Zelanda o 770-800-0266 en los Estados Unidos. O visite nuestro sitio web, TIG.tv, o simplemente escanea el código QR en tu pantalla, y te enviaremos la oferta gratuita de hoy de forma totalmente gratuita y sin compromiso. También puede escribirnos a P.O. Box 274 Sydney, Nueva Gales del Sur, 2001, Australia, o P.O. Box 76673 Manukau, Auckland 2241, Nueva Zelanda, o P.O. Box 888-717 Atlanta, Georgia 30356 Estados Unidos. También puede enviarnos un correo electrónico info@tij.tv. No te demores. Llámanos o envíanos un mensaje de texto ahora. Si has disfrutado del viaje de Oña Bedford y de nuestra reflexión sobre el progreso del peregrino, asegúrate de unirte a nosotros de nuevo la próxima semana, cuando compartiremos juntos otro de los viajes de la vida. Hasta entonces, oremos por la bendición y guía continua de Dios en nuestras vidas. Querido Padre Celestial, nunca estás lejos de aquellos que te buscan. Por favor, danos fuerza para soportar este viaje de peregrinación mientras recorremos el camino que has preparado según tu voluntad. Nos enfrentamos a pruebas y tentaciones. Por favor, cuídanos y ayúdanos en el camino. Guíanos a nuestro destino final y pon nuestros afectos en las cosas de arriba, no en las vanidades pasajeras de este mundo, hasta que alcancemos la paz y la comodidad de nuestro hogar celestial. En el nombre de Jesús oramos. Amén.